Hablemos de salud. Un staff de profesionales te hablan de los cuidados en la salud. Todos los temas en prevención, avances de la ciencia en medicina y más. Buscamos mejorar tu calidad de vida juntos en esta hora. Hablemos de salud. Hablemos de salud con nuestra columnista Lorena Arietti, que está con nosotros. Bienvenida, Lorena. Muy buenos días. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días, Raquel, a vos y a toda la audiencia. Y sí, hoy vamos a hablar un poquito de qué es esto del ACV. Recuerdan que en el encuentro anterior habíamos hablado de todo lo que eran las enfermedades cardiovasculares, que eran la principal causa de muerte en nuestro país, y el ACV es la segunda causa de muerte dentro de lo que es las enfermedades cardiovasculares. Las primeras son los infartos y la segunda son los accidentes cerebrovasculares, que eso es lo que significan las siglas ACV. ¿Sí? Esto, porque por ahí mucha gente no sabe qué significa, y es eso, es accidente cerebrovascular. Bien. Esto, Lorena, se viene dando, no tiene un parámetro de edad, ¿no es cierto? No, en realidad, a ver, se estima más o menos cerca de 60.000 accidentes cerebrovasculares que se producen al año en nuestro país, lo cual te da esto es jugando un poco con las estadísticas, un evento cada 4 minutos se produce a diferentes edades. La mayor incidencia se da después de los 55 años, pero tenemos algunos casos de pacientes más jóvenes que, bueno, ahí ya ahora cuando hablemos un poquito más de las causas y demás, son otras causas las que afectan a los pacientes más jóvenes que pueden también sufrir de un ACV. Básicamente, ¿qué es esto? ¿Qué significa tener un ACV? Sí. En realidad significa que alguna de las arterias que lleva sangre al cerebro se tapa, ¿sí? O, en otros casos menos frecuente, se rompe la arteria. Cuando la arteria se tapa, es lo que llamamos un accidente cerebrovascular isquémico, ¿sí? ¿Por qué se puede tapar? Porque hizo un trombo, un coágulo, esto es a partir de la grasa que ingerimos, que comemos, que se va depositando dentro de nuestras arterias, o a partir de un émbolo, que es un émbolo que es un coagulito que se genera en el corazón o en las carótidas, que son las arterias que llevan sangre a nuestro cerebro, y ese émbolo va a través del flujo sanguíneo y llega a una arteria del corazón, del cerebro. Esto es, la arteria se tapó. Al quedar las neuronas sin irrigación de sangre, en pocos minutos las neuronas empiezan a morir. Se calcula más o menos a los 4 minutos ya empieza a tener daño esas neuronas, por lo cual la evolución que tenga el cuadro depende de la rapidez, o sea, de la urgencia con que actuemos. Después tenemos en más o menos un 15% del total de los accidentes cerebrovasculares son los que llamamos los hemorrágicos, que esto es porque la arteria se rompió y generalmente es el más frecuente en los pacientes jóvenes, ¿sí? Bien. Continuamos. En los pacientes jóvenes generalmente, ¿por qué se rompe la arteria? Habitualmente la causa más frecuente es porque tienen alguna malformación arteriovenosa. Esto es, nacen con algún defecto en su sistema vascular y la arteria en algún momento se rompe, ¿sí? Que es por eso es que vemos ACV en pacientes jóvenes, que es lo menos frecuente entre los ACV. Los clásicos son los que vemos en pacientes mayores, de mayor edad, ¿sí? Que comparten con los infartos las mismas causas, ¿sí? Los malos hábitos en la alimentación, la ingesta de grasas, el tener sobrepeso, no hacer actividad física, el tener el colesterol alto, el tener hipertensión es un factor muy importante porque es el que finalmente determina el cuadro, ¿sí? ¿Cómo se puede presentar esto? Creo que la mayoría ha tenido oportunidad de ver en algún momento el paciente cuando ha tenido un ACV, tienen algún conocido, algún familiar, que lo han visto con una hemiplegia o con una parálisis en la facial o que no pueden hablar. Bueno, la forma de instalación habitualmente es brusca. ¿Sí? Difícilmente vamos a tener, porque muchas veces uno tiene la consulta del paciente que te dice, vengo desde hace una semana, 10 días, con una molestia en el brazo, en la pierna.
El ACV cuando se instala en forma súbita, no viene avisándonos tiempo previo que se va a paralizar una parte del cuerpo. ¿Sí? Doctora, también sucede de que el paciente, el síntoma justamente que tiene anterior a esto, es dolor de cabeza. ¿Cuál es justamente el síntoma que previo aviso de lo que me está diciendo justamente le puede pasar al paciente? En realidad, pocas veces hay un aviso previo. Ajá. Pocas veces. La mayoría de las veces se instala. Directamente. Ahora, directamente se instala. Ok. ¿Cómo puede empezar? Síntomas, algunos que son menos comunes, por ejemplo, dificultad para hablar, sienten la lengua pesada, arrastran las palabras, no pueden tragar, ¿sí? Dificultad al deglutir, o directamente síntomas motores. Esto es la hemiplegia, o sea que se duerme el brazo, o se duerme la pierna, o las dos cosas, el brazo, la pierna, puede afectar la cara también, o sea, brazo, pierna y cara, afectar siempre del mismo lado, ¿sí? No se da un brazo de un lado y la pierna del otro, ¿sí? Sí. Y en algunos casos, que es también una causa muy frecuente, un motivo de consulta muy frecuente, son las parálisis faciales. En realidad, las parálisis faciales, ahí se abre un poco la brecha, porque cuando tenemos afectación del brazo y la pierna, siempre es central, siempre es del cerebro, siempre es que la arteria se rompió o se tapó, pero es una ACV. Cuando tenemos solamente la parálisis facial, o sea, solamente es la mitad de la cara que está, la vamos a notar como caída, que está pléjica, que cuando el paciente come algo o toma un líquido se chorrea por la comisura del labio, el párpado se cae, quieren levantar las cejas y no puede porque ahí se pone plano la frente. Eso puede llegar a ser, en algunos casos es una ACV también porque tiene afectación central, y otras veces es afectación del nervio periférico. Pero siempre obliga a la consulta, o sea, siempre que tengamos una parálisis facial hay que hacer la consulta, hay que hacer el control cardiológico y determinar si realmente es una ACV o es algo periférico. Siempre estos síntomas hay que consultarlos, por supuesto. Cuando tenemos una hemiplegia siempre se consulta, ¿sí? Pero bueno, muchas veces son estos síntomas que te contaba anteriormente: la dificultad para hablar, dificultad para deglutir, trastornos visuales también, y la gente no consulta. Muchas veces te llegan después de una semana o 5 días que ya lo tienen y bueno, les llamó la atención, esperaban que pasara. Por ejemplo, trastornos visuales, tienen de un ojo que ven nublado o ven doble, o una parte del campo visual que no ven, o sea que de una parte del campo visual oscuro y bueno, esperan que pase, como no es un trastorno tan severo, esperan, pasan los días y en realidad después termina siendo una ACV. Es importante consultar, y consultar siempre que comienzan los síntomas, consultar, porque primero es diagnosticarlos, ¿sí? O sea, saber que estamos cursando un cuadro de estos. Tenemos forma de prevenir, que es lo que hablábamos en la charla pasada, el tema de las caminatas diarias, o hacer alguna actividad en forma diaria, de mantenernos en nuestro peso, el colesterol bajo, la presión arterial baja. Pero ya una vez que se instala, tenemos también formas de tratar de disminuir las complicaciones o la discapacidad, porque hoy en día la discapacidad, la principal causa de discapacidad que tenemos en nuestro país es generada a partir de los ACV. Y la discapacidad que puede llegar a ser muy severa. Van a ver muchas veces que lo primero que uno hace cuando sospecha esto es pedir una tomografía. Y ustedes me dirán, bueno, ¿para qué tanta urgencia? Sí, en realidad sabemos que las tomografías inmediatamente producido el ACV no nos muestran nada. O sea, el área de isquemia, el área que no tiene irrigación de sangre, la vemos después de 2, 3 y muchas veces hasta después de una semana, recién aparece esa área de isquemia. En realidad hacemos la tomografía para descartar que no sea hemorrágico, porque sí, ahí, si bien son los menos frecuentes, los ACV hemorrágicos tienen otro tratamiento que muchas veces llega a ser quirúrgico. O sea, el hemorrágico se rompió la arteria, con lo cual el cerebro queda inundado de sangre, y el tratamiento, como te digo, muchas veces es quirúrgico, y ya es otro tratamiento mucho más complejo que el isquémico, que es el más frecuente. En el 88% de los casos son ACV isquémicos. Los hemorrágicos clínicamente suelen ser también más aparatosos, es el que compromete mucho más
la vida del paciente y tiene una mortalidad muchísimo más alta. Pero bueno, los isquémicos es importante esto de el diagnóstico a tiempo, temprano, con cualquiera de estos síntomas que te mencionaba anteriormente, consultar para primero diagnosticarlo, saber que estamos con ese cuadro y después iniciar el tratamiento y la rehabilitación, que es fundamental en estos casos, iniciarla tempranamente para que nos quede la menor secuela posible. Muchas veces hasta años después de rehabilitación se logra mejorar mucho trastornos, digamos, que quedan a partir de esto, ¿sí? Esto es porque, bueno, no hay que, los pacientes que están en rehabilitación muchas veces creen que después de 1 mes o 2 meses de hacer la rehabilitación ya hasta ahí se logró toda la mejoría. En realidad no, muchas veces hasta años después de rehabilitación se logra muchas veces no completar el 100% de recuperación, pero sí en un alto porcentaje. Justamente hoy, doctora, nosotros dimos a conocer un título que dice: mujer de 58 años había descompensado la semana pasada minutos antes de abordar un vuelo desde el aeropuerto en Comodoro Rivadavia, que el miércoles en la noche falleció esta persona, ¿sí? Sufrido una compensación tras una ACV, es decir, nos lleva a esto justamente también, ¿no? Sí. Y en algunos casos puede llegar a ser mortal. Los pacientes que hay una consideración especial, los pacientes que hacen viajes largos en avión o que trabajan, digamos, como en este caso que era una azafata. El tema es el no movilizarse durante muchas horas, estar en un viaje de 6, 8 horas que no te movilizas. El riesgo es de formar trombos en las piernas generalmente, y esos trombos se movilizan, pueden o quedar en la circulación venosa, que hacen las trombosis pulmonares, sí, que es también bastante frecuente después de los viajes prolongados, o en algunos casos cuando el paciente tiene un defecto que es muy común, es un pequeño agujerito que te permite pasar, que pase ese coagulito de las cavidades derechas a las izquierdas y de ahí pasa al cerebro. Puede llegar, digamos, al cerebro. Esto por ahí es más complejo, pero es un poco por ahí para que los que tienen alguna idea más de medicina nos digan cómo del sistema venoso va a llegar al arterial. Bueno, en realidad es porque hay un agujerito que muy frecuentemente lo tenemos entre las dos aurículas y puede migrar de un lado para el otro y ahí generar un ACV. Pero sí, básicamente, bueno, no conozco este caso en particular cómo se dio, pero más allá de que muchas veces se recuperan, porque hay veces que tenemos lo que llamamos crisis isquémicas transitorias, son los síntomas de una ACV, esto de la dificultad visual, o no poder tragar, o no poder hablar, o incluso hasta la hemiplegia, pero dura minutos, muchas veces 5, 10 minutos, 1 hora, y se recupera completamente. Claro, y ahí es donde... Y eso es una crisis isquémica transitoria que tiene el mismo significado que una ACV. Lo que pasa es que el organismo logró lisar ese trombo, ese coágulo, o sea, logró, el organismo tiene mecanismos de defensa, mecanismos para romper ese coagulito, abrió la arteria o a través de algunas otras arterias poder llegar a ese territorio que esté isquémico, y se recuperó, y las neuronas se recuperaron y no quedaron secuelas. Ahí viene la pregunta, doctora, entonces, de decir, ¿qué es lo que no debemos hacer con este paciente previo a esto? Deberíamos nosotros, la familia, por ejemplo, si tenemos una persona que le da esta iniciación, inmediatamente llevarlo al médico. No dejar pasar como que pasó algo y nada más, no dejarlo pasar. No dejarlo pasar. Incluso muchas veces cuando te pasa en la consulta que viene el paciente ya que está fantástico, ya está espléndido, y ha tenido a lo mejor hace 2, 3 horas que le pasó un evento de estos, y uno lo deja internado, y muchas veces la familia, pero ¿cómo tanto lío? Lo llevan en ambulancia, a Comodoro, internado en terapia intensiva, ¿cómo puede ser? Y en realidad sí, amerita eso porque es el equivalente al accidente cerebrovascular, y hay que estudiarlo, y a partir de ahí, por supuesto, intentar corregir todos los factores de riesgo que lo llevaron a eso, ¿sí? Que son los mismos que hablábamos la semana pasada, porque es parte de lo que es la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Es parte de todo lo mismo. ¿Te acordás la semana pasada que yo te decía
la enfermedad cardiovascular es la afectación de las arterias que afecta a distintos órganos, Sí. pero la afectación arterial es en todo el organismo. Somos un solo cuerpo. Por eso es muy común que el paciente, por ejemplo, que ha tenido un infarto, después hace una ACV, después hace una obstrucción de una arteria de la pierna, después hace una isquemia de su riñón. Es todo parte de la misma enfermedad. Por eso es que es importante ya cuando nos pasa que tenemos un infarto, tenemos una ACV o tenemos algún evento que sea isquémico, o sea que la arteria se complicó, cuidarnos y tratar de corregir todos esos factores de riesgo, porque si no van a seguir apareciendo otras complicaciones. ¿Cómo nos cuidamos con esto, doctora? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos seguir haciendo en ese mes, en esa semana o en ese tiempo? Y en realidad el cuidado tiene que ser para siempre, es un hábito de vida, ¿no? Uh-huh. De comer sano, de comer sin grasas, de comer con bajo sodio, porque eso también no necesariamente tenemos que tener hipertensión para comer con bajo sodio. Quizás el paciente, bueno, que tiene hipertensión o que tiene insuficiencia cardíaca, le damos ya las pautas mucho más estrictas en cuanto a la dieta sin sal, pero el paciente sano, el paciente que no tiene ninguna enfermedad, no es saludable comer en exceso sal. Hay que tratar de comer con poca sal, ¿sí? Que es para evitar justamente estas crisis hipertensivas que pueden aparecer en cualquier persona que no tenga ninguna enfermedad previa, ¿sí? Te decía, mantener el colesterol bajo, poder hacer actividad física, aunque sea mínimamente 3 veces por semana, como hablábamos la otra vez, caminar, no necesitamos ir al gimnasio, tener un horario, atarnos a un horario, simplemente salir a caminar. Hoy justamente conversando con 2 pacientes que son matrimonio y que le decía, entre ellos se decían que tenían que caminar, ponerse de acuerdo para salir a caminar, y les decía, no, tiene que salir solo. Tenés un ratito, salí a caminar solo, porque si no estás dependiendo de las ganas del otro, del tiempo del otro. No, salí a caminar solo. Tenés un ratito, media hora, 45 minutos, que lo hagas 3 veces por semana, ya vas a notar el cambio, vas a notar la mejoría, vas a notar cómo ayuda a mejorar y disminuimos el riesgo de lo que son las enfermedades cardiovasculares, en donde está esto de la ACV, los infartos y demás. Doctora, es interesante lo que nos está proponiendo justamente, pero además el oyente que está escuchando a través del celular puede hacer su pregunta al 2976-234460, que está allí registrando si llega o no WhatsApp, Saúl, o al 4898-875. Tenés que comunicarte con nosotros, podés aprovechar y hacer todas las preguntas correspondientes y salir de dudas también. Una vez que nos da ACV, doctora, que ya está, después ese paciente, yo he visto casos de pacientes que vuelven a nacer, por así decirlo, porque tienen que volver a aprender a hablar. La secuela que deja realmente es impresionante esto, ¿no? Sí, depende, ahí juega un poco el papel, digamos, cuán severo es el ACV, es cuán grande es el trombo o el coágulo que tapó una arteria más grande o más pequeña. Cuando te tapa una arteria más pequeñita, los síntomas son más leves y la recuperación es más fácil, y cuando tapó una arteria más grande, los síntomas son mucho más aparatosos y con mayor afectación. Y es fundamental el tema de la rehabilitación. Cuando hay trastornos para el habla, bueno, la rehabilitación con fonoaudiología, trastornos de la deglución, lo mismo. Hay que aprender muchas veces, a tragar de nuevo, aprender a hablar de nuevo, aprender a caminar de nuevo, pero es importante, y muchas veces también la ayuda de lo que es la parte de psicólogo para bueno, asumir lo que te pasó y poder ponerle ganas y empeño para la recuperación. Y ahí viene esto de un poco que tiene que ver con el tema de la próxima charla que hablamos los otros días, esta palabra que está tan de moda ahora, que es esto de la resiliencia, ¿no? Del reinventarte y poder bueno, surgir a partir de una enfermedad, de una situación que te pasa, no dejarte caer, sino todo lo contrario. Bueno, ahí está el reinventarse y ponerle ganas para poder seguir adelante de la mejor manera posible. No cansarse de la rehabilitación. Muchas veces van todos los días y los pacientes se cansan de los ejercicios y demás, pero es la forma de recuperar la motilidad, poder volver de nuevo a caminar. Muchas veces queda alguna pequeña secuela, pero es fundamental el tema de la rehabilitación, que de paso acá tenemos muy buenos
kinesiólogos, la mayoría trabajan muy bien en esto, y por suerte es un punto que con tantas deficiencias que tenemos en Sarmiento, esto por lo menos a favor. A favor. Es un punto a favor realmente. Muchas veces solemos decir, viste que fulano de tal le dio una ACV y decimos, pero si estaba bien. Pero cuando uno empieza a analizar los factores de riesgo que tiene, vemos que quizás estaba con sobrepeso, quizás comía grasas, quizás su colesterol estaba alto y nunca lo controlaba, quizás era diabético, que también es una enfermedad silenciosa. Muchas veces los pacientes se sienten espléndidos y dicen que son sanos, y cuando le haces un dosaje de glucemia tienen valores elevados, con lo cual no sabemos desde hace cuánto tiempo venían con el azúcar alta, con lo cual, son diabéticos y no lo saben, o quizás tenían la presión alta. La hipertensión, cuando comienza en forma súbita, o sea, de golpe, sí suele dar síntomas, que da el dolor de cabeza, mareos, pero muchas veces empieza de a poquito. Entonces el cerebro empieza a acostumbrarse a valores más altos de presión. Entonces de pronto te sentís bien y estás con 15 de máxima, 15, 16, y el paciente anda por la vida sin darse cuenta que es una bomba de tiempo. Entonces, de ahí entonces las edades, ¿en qué momento te puede llegar a dar una ACV? Porque a un niño o un menor no le va a dar una ACV por estas cuestiones. Por estas causas ¿cierto? No. Claro, en los pacientes jóvenes, en realidad la causa más frecuente son las malformaciones arteriovenosas. Sí. Hay veces que dan síntomas previos, que suelen dar dolores de cabeza frecuentes o recurrentes, que es necesario hacer la consulta siempre ante un primer evento, que sea un evento de un dolor de cabeza muy intenso, hay que consultar, pero muchas veces son síntomas más leves, más aislados. Bueno, hay que hacer la consulta porque hay que investigar, si bien no es tan frecuente, pero bueno, se da. Hay malformaciones en el cerebro que hace que las paredes de las arterias sean más débiles, más fáciles de romper, y por ejemplo un paciente que está corriendo, haciendo una actividad física, que normalmente la presión arterial te aumenta por la actividad, en el momento de que estás haciendo la actividad física, y es en el momento donde ese aumento de presión genera la rotura de la pared de la arteria y el cerebro se inunda de sangre, y son los ACV hemorrágicos que se dan en las personas jóvenes, ¿no? Sí, y hoy también está muy justamente de moda el ACV, lamentablemente digo, ¿no? En la cuestión de salud, ¿no? Porque, o después el estrés también. Qué tema que podríamos llegar a hablar también, porque es el estrés, a qué, ¿no? Y ¿cuál es la recomendación en este caso? Siempre apelamos justamente a esto, doctora. La recomendación que debemos hacer para todos los que nos están escuchando, para que nosotros podamos compartir aquí en este medio y aprovechar justamente esta columna de salud tan instructiva que tenemos contigo. Siempre recordar, insistir el tema de la actividad física, el tema de la alimentación saludable, mantenernos en un peso acorde a nuestra altura, y hacer el chequeo médico, aunque sea una vez al año, por más que seamos sanos y por más que nos sintamos bien, una vez al año hacer un control, mínimamente un electrocardiograma, un análisis de sangre, como para y que el médico te vea, porque lo que hablábamos la otra vez es esto que les contaba, que cuando uno lo ve al paciente ya ves qué factores de riesgo tiene, con solamente verlo al paciente, mirarlo, hay cosas que los médicos nos damos cuenta que el paciente puede tener y que bueno, podemos prevenir y diagnosticar también tempranamente. Exacto. Y no me quería olvidar el tema del cigarrillo, que hablamos también la vez pasada, ahora no lo habíamos mencionado, pero bueno, el tema del cigarrillo también tiene que ver porque lesiona lo que llamamos el endotelio, o sea, el recubrimiento interno que tiene la pared de las arterias. Bien, acá hay una pregunta que es muy valedera, es una consulta justamente. Un niño de 7 años, ¿puede sufrir presión alta? Pone donde causa sangrado de nariz constante. En realidad, los niños sí pueden tener hipertensión. Los pacientes jóvenes, hasta unos 30, 35 años, habitualmente cuando comienza con hipertensión le hacemos un examen bastante exhaustivo, ¿sí? O sea, buscamos que la hipertensión no sea secundaria
algo. Esto es que no sea secundario una enfermedad renal, una estenosis de la arteria renal, que es lo más frecuente, trastornos endocrinos, o sea, buscarle la causa. Diferente al paciente ya por arriba de los 40 años, que es la más frecuente, la hipertensión que llamamos idiopática, o sea, que no tiene causa y que se cree que puede ser por envejecimiento de las arterias, que las arterias pierden su elasticidad, se ponen más rígidas, más duras y eso determina la hipertensión. Los pacientes jóvenes hay que estudiarlos. Ahora, si tenemos un sangrado frecuente de nariz en un niño, siempre hay que medirle la presión arterial. En ese momento, en el momento de sangrado, ¿sí? Si controlamos la presión en el momento del sangrado y la presión es normal de ese niño, bueno, la causa puede ser algún trastorno de la mucosa nasal o algún trastorno de coagulación, pero hay que estudiarlo, no quedarnos con esto de que, bueno, sangró y bueno, y debe ser común en los chicos, no. Si vemos que sangra con cierta frecuencia, bueno, hay que hacer el control. Generalmente uno los manda a hacer un análisis de sangre para ver que coagulación esté bien y hacemos controles periódicos de presión arterial y sobre todo cuando en el momento del sangrado a ver qué presiones tiene. Bueno, seguimos con el consultorio aquí en la radio, porque también una señora nos pregunta, hola Raquel, el tema de las contracturas, ¿por qué son? Si le podemos preguntar a la doctora, por supuesto que le vamos a preguntar. Y las contracturas generalmente, las contracturas de cervicales, me imagino que se debe referir, mucho tiene que ver el estrés, la ansiedad, los nervios. Hoy en día en esta sociedad como vivimos, incluso en Sarmiento, que es una ciudad chica y todo, uno ve un alto índice de estrés y la gente acelerada y apurada y que el tiempo no alcanza. Bueno, todo eso genera descargas de adrenalina que son justamente las que generan trastornos. Cada uno canaliza, yo siempre les digo, canaliza como puede. Algunos hacen gastritis, otros hacen contractura cervical, bueno, otros hacen colon irritable, entonces tienen diarreas permanentes. Bueno, cada uno, digamos, somatiza a partir de lo psicológico, bueno, somatizan en algún lado, en algún punto. Hay gente que no la ves nerviosa, ansiosa, ni la ves acelerada, pero sin embargo tienen un nivel de estrés que, bueno, esto que decimos comúnmente va por dentro, se tragan la ansiedad, los nervios. Sí. Y justamente ahí viene bien el tema de la actividad física porque canaliza la ansiedad por ese lado. Es cierto. Doctora, bueno, algo que salió también para la próxima encuentro que vamos a tener aquí, me pareció muy interesante y nos pusimos de acuerdo. Y esto permite también tener otras ramificaciones, vio que no solamente hablamos de cardiología. Claro, de cardiología, de su profesionalidad, sino que también justamente de la especialidad, pero esto trae abocado a otros temas. La salud es amplia, así que podemos hablar con ustedes de todo. De hecho, el estrés estaría bueno también tocarlo en un tiempo prudencial. ¿De qué vamos a hablar en el próximo encuentro? Y el próximo encuentro me gustaba que pudiéramos hablar de personajes de la historia mundial conocidos que han podido, a partir de sus enfermedades o las patologías o padecimientos que han tenido, canalizar justamente y desarrollar su arte, desarrollar su ciencia, desarrollar investigaciones y demás, pero todo generado o hecho, digamos, a partir de su enfermedad o de sus padecimientos. Por ejemplo... bueno, uno de las que te hablaba era Frida Kahlo, que es un personaje tan conocido, sobre todo en los últimos tiempos, que también se ha puesto por ahí muy de moda. Está muy de moda Frida. De hecho, a todos le ponemos Frida. Mi perra se llama Frida. Mi nieto le puso Frida a su perra, porque bueno, a su mamá le gusta Frida, a su tía le gusta Frida. Ahí viste estas imágenes con tantas frases que ha dejado Frida, entonces pero bueno, y fuera de eso, entendés su arte cuando conoces la vida que ha tenido a partir de tantos padecimientos y enfermedades que tuvo. El arte que desarrolló fue a partir de eso. Entonces le entendés, entendés su arte, el significado, ¿no? de sus pinturas y demás. Pero así como ella, bueno, la verdad que hay varios personajes que está bueno para que habíamos dicho Beethoven también, ¿no? También. Que sería tan exquisito tratar también, ¿por qué no? Y otros artistas, sí. Vamos a hablar entonces para la próxima. Para la próxima. El próximo encuentro dentro de 15 días.
Me encanta este segmento, la paso muy bien, aprendemos y sobre todo, bueno, hay que hablar de salud y utilizamos el medio y ya se está sintiendo más cómoda, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Gracias y gracias también a toda la audiencia, que la verdad los comentarios fueron todos muy buenos, así que, y la verdad que es una forma, como te decía la otra vez, diferente de llegar a la gente y que está muy bueno que uno poder colaborar con la salud de la gente y que, bueno, que tomen algunos hábitos saludables, que empiecen a cambiar algunos hábitos. La gente la quiere mucho, doctora, ¿se dio muchas cuenta? Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, vamos a, bueno, yo recuerdo que el Face tuvo muchos likes anteriormente. Fueron alrededor de 100 y algo, así es que bueno, hay un saludo, sí, en Facebook dice, hermosa doctora, siempre la atiende mi mami con mucho amor, Sofía Jenkins. Ay, muchas gracias. Bueno, para usted. Gracias. Bien. Bueno, para la próxima nos vemos entonces. Nos vemos en 15 días. En 15 días.